Pues vamos a entrar a nuestro mensaje número 5. Este mensaje tiene que ver con el casarse o quemarse. Estamos hablando de la carta a los Corintios, capítulo 7. Y bueno, pues ahí vamos a filtrar o a centrar nuestro mensaje. ¿Sí? Bien. Ok. Con una breve introducción a esta carta, a este capítulo 7, pues aquí Pablo está dedicando tiempo todavía a la parte de la sexualidad, temas de la sexualidad, pero ahora ya en el matrimonio, y también temas relacionados con cualquier otro aspecto que tenga que ver prematrimonial y postmatrimonial, ¿verdad? Contiene información muy importante. Por ejemplo, aquí Pablo aborda uno de los puntos más controversiales que se han manejado en estos tiempos y desde la antigüedad, el celibato o el matrimonio, ¿verdad? Vamos a ver aquí cómo alguna iglesia, sobre todo la iglesia tradicional, filtró o malinterpretó o fundamentó su estatuto, que no es otra cosa más que un estatuto propio, un dogma propio del celibato para servir a Dios, lo cual no debe de ser. También Pablo aborda ese tema que es muy importante, ¿verdad? Ofrece un marco muy importante dentro de lo que se debe de considerar dentro del matrimonio cristiano, antes del matrimonio, en el matrimonio y después del matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces yo puse varios puntos en mi mensaje y hacía yo comparativas porque Pablo planteaba dos alternativas en cada uno de los puntos que yo le voy a comentar. El primer punto que planteaba Pablo es abstenerse o concederse. Y vamos a 1 de Corintios capítulo 7, y estos son situaciones dentro del matrimonio. Pablo empieza a hablar directamente en situaciones de tipo sexual, pero dentro del matrimonio. Vamos a ver. Miren lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 7 de 1 de Corintios, versículo 1. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, porque acuérdense que todo le notificaban a Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no ostiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Bien, bueno, yo por eso le titulé este punto, abstenerse o concederse. Está hablando Pablo aquí de dos alternativas, sin embargo, él mismo da la respuesta sobre cuál debe de ser la más viable, ¿verdad? La primera que dice, él dice, bueno sería que el hombre no tocase mujer, es decir, en otras palabras, bueno sería que el hombre se abstuviese. Pero Pablo estaba hablando desde su perspectiva. Una de las cosas que tenía Pablo en gran sabiduría, sabía distinguir entre su perspectiva personal, entre los dones y las capacidades que él tenía, pero también se ponía en los pies de otros, es decir, también practicaba la empatía, es decir, no nada más lo veía desde su punto de vista, sino también desde el punto de vista de los demás. Entonces aquí lo que él está diciendo, bien le sería al hombre no tocar mujer, significa no abstenerse. Y la traducción en griego, sería abstenerse, y se utilizaba generalmente la misma palabra para mujer y para esposa, y también era común no utilizar un pronombre al referirse al propio cónyuge, ¿verdad? Él decía su esposo o su mujer. Y bueno, esto de que decía no tocar significaba, era un eufemismo, y en el griego y en el latín, ¿verdad? Significaba directamente de las relaciones sexuales, el acto sexual. Entonces, Pablo estaba diciendo, bueno, le sería al hombre no tener relaciones sexuales. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque él tenía el don de la abstinencia. Pablo tenía el don de la abstinencia. Pero pues él lo estaba diciendo desde su perspectiva. Decía, bueno, es para un hombre no tener relaciones sexuales con la mujer, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él lo estaba dando desde su perspectiva. Sin embargo,
él da la otra alternativa, ¿no? Debido al problema de la tentación sexual, él decía, es mejor concederse, ¿sí? Debido a esa situación, ¿verdad? Y empieza a enfatizar algo bien interesante. Cada hombre tenga su esposa y cada esposa tenga su esposo. Y él enfatiza una sola mujer, un solo esposo. Se acostumbraba en el Antiguo Testamento que los hombres, sobre todo los reyes, tenían varias esposas, ¿verdad? Estaba permitido el politeísmo, pero no, la poligamia, el politeísmo tiene que ver con los dioses, no, la poligamia, tener muchas mujeres, pero Pablo y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento acaban con toda esa situación. ¿Por qué Dios enfatizó mucho en decir que el hombre tendrá una mujer y la mujer tendrá un hombre? Bueno, porque ese tipo de prácticas desviaban a los hombres de los caminos y del propósito de Dios. Uno de los ejemplos más claros es el rey Salomón. El rey Salomón se dice que llegó a tener, ¿verdad? 700 esposas y 300 concubinas, o al revés, no recuerdo muy bien, pero tuvo muchas mujeres. Y la Biblia dice en el último capítulo de la vida de Salomón que las mujeres desviaron su corazón de Dios, que él cayó en apostasía en parte por causa de las mujeres. Y por eso es que el apóstol Pablo, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, él establece que en la nueva actualidad, en el nuevo pacto, un hombre tendría una mujer y una mujer tendría un solo hombre. Así que no hay nada. Yo sé que hay una secta como los mormones, una rama de la secta de los mormones que sí permiten todavía la poligamia, pero en el caso de el cristianismo como tal, basado en las Sagradas Escrituras, no. Solo un hombre y solo una mujer. Y algo bien interesante, el cuerpo del esposo no le pertenece a él, sino le pertenece a la esposa. Y el cuerpo de la esposa no le pertenece a la esposa, sino le pertenece a él. Y en esto lo daba en el sentido no tanto de una pertenencia, o sino en ese aspecto, sino en el sentido de no negarse al acto sexual, ni el hombre ni la mujer, ¿verdad? Tendrían que conceder y participar del acto sexual, ¿verdad? No negándose el uno al otro. Pablo en este sentido está prohibiendo la abstinencia, excepto que sea por mutuo consentimiento, que lo platiquen, que lo acuerden y que normalmente sea para cuestiones espirituales, como por ejemplo tener un periodo de ayuno y oración, el cual es muy bueno dentro del matrimonio y también para el cristiano en común, y que el hombre y la mujer decidan abstenerse durante ese periodo de tener relaciones sexuales, está bien, pero Pablo dice, después pueden volver a juntarse y deben volver a juntarse. ¿Debido a qué? Debido a la tentación de caer en la infidelidad. Y este es un tema, hermano, muy importante porque existen ciertas ramas, ¿verdad?, dentro del cristianismo, ciertas doctrinas torcidas, por ejemplo, que hacen ver el sexo como algo impuro, como algo malo, como algo nada más para procrear, ¿no? Algunas doctrinas dicen que pues el sexo nada más es para procrear, y en esas sectas o en esas doctrinas nada más tienen relaciones sexuales cuando van a concebir un hijo, imagínense, ¿no? Eso no es cierto. La Biblia nos dice que Dios nos dio las relaciones sexuales para que las disfrutemos. No fueron dadas simplemente para la procreación, sino también para disfrutarlas. Vamos a Hebreos 13, versículo 4, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho sin mancilla, es decir, un lecho, ¿verdad? El lecho conyugal, ¿verdad? Guardado, honrado, llevado de manera correcta. Y dice adelante, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay abstinencia en el matrimonio, pues muy probablemente se presente la infidelidad. Ahora, cuando en un matrimonio hay algún problema, hay alguna situación por la cual no se pueda tener relaciones sexuales, se tiene que atender, se tiene que pedir el consejo de un profesional, de un médico
o de alguna persona que esté capacitada para resolver algunos problemas que se presentan dentro del matrimonio en el área sexual. Y esto es importante que lo atendamos, porque como dice el apóstol Pablo, si no, estaremos cayendo, ¿verdad?, en tentación, y estaremos cayendo, como dice Hebreos, en fornicación o en adulterio. Y eso implicará estar en pecado. Así que abstenerse o concederse. La respuesta clara, precisa de Pablo es concederse, aunque él prefiere en lo personal la abstinencia, pero porque él tenía el don de abstinencia. ¿Sí? Pablo no era casado, por lo tanto él se dedicaba total y completamente a Dios. Ahora, ¿por qué había en la iglesia de Corintios cierta abstinencia? Y a veces eso, fíjense, algo bien interesante, ¿no? Se abstenían en el matrimonio, pero le daban rienda suelta fuera del matrimonio, o sea, caían en el adulterio. Bueno, ¿cuál era una de las posibles causas? Se dice que en esa época en Corinto pues, hubo varios terremotos, y los terremotos eran señales de los tiempos finales, ¿verdad? Y algunos matrimonios cristianos dijeron, pues ya viene el Señor, vamos a abstenernos de tener relaciones sexuales, vamos a purificarnos y vamos a santificarnos para que el Señor nos encuentre todos puros, limpios y santos. A eso no se refiere la palabra de Dios, y aquí Pablo precisamente estaba hablando que habría que cuidar esa parte, ¿no? Porque le decía yo, se abstenían entre ellos, pero le daban rienda suelta con otros, ¿sí? Entonces, por esa situación es que era la probable causa por la cual Pablo toca este tema. Bien, entonces, abstenerse o concederse, abstenerse para Pablo, porque tenía ese don, pero concederse para todo aquel que estaba en matrimonio, ¿de acuerdo? Punto número 2. El celibato o el matrimonio. Vamos a 1 Corintios, versículo 6 y verso 7. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No es un mandamiento, es una concesión, decía Pablo, ¿verdad? Y quisiera más bien, versículo 7, que todos los hombres, fuesen como yo. Y aquí está dando la explicación por qué él prefería la abstinencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué estaba explicando aquí el apóstol Pablo? Que fuesen como yo, que él tenía el don de la abstinencia. Él podía no tener relaciones sexuales, podía no estar casado y él vivía feliz sirviendo a Dios, pero esto era un don de Dios que Dios le había dado a él. Y dice, es un don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro a otro modo. Entonces él tenía ese don, ¿verdad? Ese don, esa concesión de parte de Dios, ¿verdad? De que no necesitaba tener relaciones sexuales. Él tenía ese don. Era un don muy personal, como algunos de los otros dones que Dios le dio a Pablo y les dio a otros apóstoles, ¿verdad? Él tenía ese don, pero de todos los apóstoles era el único que tenía ese don. Pedro no tenía ese don, Pedro era casado, Juan era casado, todos los apóstoles eran casados. Y entonces aquí la iglesia tradicional empezó a tratar el aspecto de la continencia, porque basados en este pasaje de Pablo, pero Pablo aquí está explicando perfectamente que él tenía ese don. Los demás no lo tenían, los demás apóstoles no lo tenían. Ahora, yo conozco muy poquísimas personas con el don de abstinencia. Una de ellas es la hermana Esperanza Esparza, una hermana que pues fue la fundadora del movimiento del cual nosotros pertenecemos. Hace poquito escuchaba yo un testimonio acerca de ella. A esta hermana, a esta pastora, le decíamos la señorita Esparza. ¿Por qué? Porque nunca se casó. Dedicó su vida completa al servicio a Dios. Ella era de ascendencia pentecostés y fundó muchísimas iglesias, fue misionera, fue una gran sierva de Dios y sirvió a Dios con todo su corazón. Hay una mujer también que fue llevada a la China, una mujer, ya me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero se llamaba, escribió un libro y ella también tenía ese don. Pero son contadísimos los siervos que tienen ese don y que por lo tanto practican el celibato, es decir, no se casan. ¿Por qué no se casan? Porque no tienen necesidad de tener relaciones sexuales, tienen el don de abstinencia. El gran error
el gran error de la iglesia tradicional es que los obligan al celibato para servir a Dios y sin tener el don de abstinencia. Al no tener el don de abstinencia, ellos tienen que satisfacer sus deseos y sus necesidades sexuales, y muchas veces lo hacen de manera clandestina con mujeres, con las mismas parroquianas o con las mismas monjas. Ha habido muchas historias de respecto a ese tema, pero lamentable y desgraciadamente eso también se ha desvirtuado y Satanás lo ha encaminado a otra área donde han abusado de niños y de niñas, de lo cual ya hablamos hace 2 mensajes, ese tipo de perversidades. Por eso es que el celibato no tiene ninguna situación de ninguna justificación por la cual nosotros debamos de promoverlo o de apoyarlo, ¿sí? Porque hay muy pocos siervos que tienen ese don. Bien, el punto número 4 en mi mensaje, tratando Pablo de todos estos aspectos con el matrimonio, el celibato, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, vamos al punto número 4, algo muy importante. Los que ya estaban en el matrimonio, divorciarse o seguir casado. ¿El divorcio o el continuar casados? Bueno, vamos a 1 Corintios capítulo 7, pero vamos a ver del verso 10 en adelante. La palabra de Dios dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ya los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si tú quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Muy, muy interesante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en esta parte. Obviamente, ¿verdad? En la iglesia en Corinto y como nuestra actualidad, ¿verdad? Pues muchos matrimonios crecen, se casan dentro de la religión tradicional, dentro de la religión que le dejaron sus padres, ¿verdad? Hacen un pacto matrimonial, se casan, llegan a la edad adulta, y en la edad adulta alguno de los dos conoce a Cristo. Eso también sucedía en Corinto, ¿verdad? Ellos tenían su religión, algunos practicaban las religiones de los griegos, de los romanos, otros practicaban el judaísmo, pero cuando conocían a Cristo, ¿verdad? Venían a Cristo, la pregunta era, bueno, yo ya me casé inclusive decían por mi religión, ¿qué debo hacer? ¿Debo de separarme? ¿Qué debo hacer? Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está dando una luz bien importante y bien interesante. Dice, a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, sino Dios. Él está hablando de lo que dice la palabra de Dios, que la mujer no se separe del marido. No se separe, que preferentemente no se promueva un divorcio. Porque simple y sencillamente uno cree y el otro no cree. En otras palabras, uno tiene una religión y otro tiene una relación con Cristo. ¿Ese es motivo para separarse? No. Dice, y si se llegara a separar, vamos a ver más abajo por qué diferentes motivos. Quédese sin casar, preferentemente, o reconcíliese con su marido, porque muchas veces, después de un tiempo, el marido escucha el evangelio, ve el testimonio de la mujer, y entonces, ¿verdad?, pues pueden volver a reconciliarse. Hay muchos casos en este sentido. Y que el marido también, dice Pablo, no abandone a su mujer, ¿verdad? Sí, y si algún hermano dice, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, lo que le decía. A lo mejor una mujer, ¿verdad?, consiente vivir con él, porque sí ha habido casos que cuando el matrimonio, uno de los dos conoce a Cristo, uno de los dos es tan arraigado a su religión que llega a pedirle el divorcio, nada más por esa situación.
Ah, no, como tú ya no eres católico, como tú ya no eres mormón, como tú ya no eres budista, como tú ya no eres inclusive ateo, pues ya no puedo estar contigo, y a veces hasta le piden el divorcio. Bueno, siempre y cuando el inconverso pida el divorcio o la separación, pues adelante. Pero mientras no lo pida, el apóstol Pablo recomienda, de acuerdo a la palabra de Dios, continuar en el matrimonio. Porque también dice, y si una mujer del otro lado tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es decir, está de acuerdo en que él tenga o ella tenga su nueva relación en Cristo. No estoy hablando de religión, estoy hablando de relación en Cristo, ¿verdad? No lo abandone. ¿Y por qué da este punto? Porque dice el apóstol Pablo, porque si un hombre o una mujer conocen a Cristo y su pareja, su cónyuge, no es cristiano, por el hecho de uno de los dos que es cristiano, ya santifican el matrimonio. Y santifican a los hijos también. Y es muy probable que los hijos, al ver el testimonio del padre o de la madre converso, acepten a Cristo y vivan bajo el régimen de nuestro Señor Jesucristo. Y esto además es un testimonio. ¿Para qué? Para que más adelante la mujer o el hombre que son inconversos vean el testimonio en la mujer o el hombre que son cristianos y se conviertan a Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si harás salvo a tu mujer? Conozco casos de matrimonios, inclusive dentro de la misma iglesia, que por muchos años, ¿verdad? Ella fue cristiana, él no fue cristiano, él no quería nada con Dios, pero tampoco le pidió separarse. Siguieron juntos, pasaron muchos años y hasta un momento determinado el hombre creyó en Cristo y entregó su vida a Cristo. Todo ese tiempo el matrimonio fue santificado, fue rescatado el matrimonio. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora, esta situación, hermano, es siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estén viviendo en paz, siempre y cuando sea llevadero. Por ejemplo, imagínense que a mí vienen y me preguntan, oiga, pastor, pues mire, yo soy cristiana, amo a Cristo, le entregué mi vida a Cristo, pero mi esposo es un golpeador. Y me da cada golpiza que ya hasta tengo miedo que me mate. ¿Uno le va a aconsejar? No, la Biblia dice que te quedes. No, esa ya es otra situación. Dice la Biblia que Dios nos llamó a vivir en paz. Y si hay violencia intrafamiliar, si hay situaciones de ese tipo, inclusive también si hay infidelidades, si hay adulterio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ese sí es motivo de separación. Porque Dios nos llamó a vivir en paz y no a vivir en conflicto. Amén. 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 Bueno, entonces, hermano, pues la esposa cristiana, ¿verdad? Y el esposo cristiano, el apóstol Pablo les recomienda literalmente, ¿verdad?, a que permanezcan, que den buen testimonio, siempre y cuando su vida no sea puesta en peligro, siempre y cuando, ¿verdad?, el esposo que no es creyente o la esposa que no es creyente consientan en continuar con su matrimonio, ¿verdad? Es también siempre y cuando también consientan en dejarles vivir su fe y seguir a Cristo también, ¿verdad? Muy importante esta parte, porque si el hombre o la mujer no son creyentes, bueno, y la mujer y el hombre ya fueron creyentes después de haberse casado, pues también debe de haber un respeto mutuo acerca de su fe y de su creencia en Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues así ha habido muchos casos, y bueno, de alguna manera al final del día, ¿verdad?, muchos matrimonios son santificados durante ese periodo, y muchos esposos o esposas inconversos se convierten por el testimonio. Amén. Entonces es muy importante, ¿verdad?, considerar esto, ¿sí? Bien. Ok. Y bueno, pues en conclusión, tener un cónyuge que no era creyente no era motivo para la separación o el divorcio, no es pretexto por parte de la esposa o del esposo creyente. No, porque también hay muchos, ¿verdad?, hermanitos o hermanitas, ¿verdad?, que dicen, no, pues ya estoy en Cristo y como mi esposo no está en Cristo, me voy a divorciar de él. Y aquí la pregunta que debe de hacer y que la hace normalmente todo pastor es, ¿te maltrata? ¿Te golpea? ¿Te prohíbe? ¿Está en peligro tu vida? No, nada, él está de acuerdo en que yo, pero como no es cristiano, me quiero separar de él. Niguas. No,
La Biblia dice, no se separen, ¿verdad? Y esperando hasta que Dios, ¿verdad?, haga la obra en algunos de los dos, los cuales no son creyentes. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay nada impuro en una relación de un matrimonio. Al contrario, cuando un matrimonio, ninguno de los dos son creyentes, pues el matrimonio está a expensas, ¿verdad?, del enemigo. Pero cuando uno de los dos es creyente, ese creyente está protegiendo y está dando cobertura espiritual, no solo a su esposo o a su esposa, sino a sus hijos. Entonces no hay nada impuro. No, pero que mire que mi esposo, que no deja la idolatría, que mi esposa, ora por él. Siempre y cuando no te ponga en peligro tu vida, siempre y cuando no esté cometiendo adulterio, por ejemplo, tú tienes que estar orando por él, ¿sí? Hasta que Dios los alcance, ¿sí? Bueno, ok, muy bien. Ahora, yo le decía, Dios nos ha llamado a vivir en paz y no en perpetua discusión y no en perpetua discusión. Dice, los cristianos no estamos puestos bajo servidumbre. Esto quiere decir que si el marido o la mujer inconversa abusa y se aprovecha, inclusive porque eso llega a suceder, como es cristiana, como es cristiano, la Biblia dice que me tienes que obedecer, la Biblia dice que no tienes que hacer nada. Eso no es cierto. El apóstol Pablo dice que fuimos llamados a vivir en paz y no fuimos llamados a vivir bajo servidumbre. Bajo ese tipo de amenazas, bajo ese tipo de situaciones, hermano, sí es importante entonces y es viable la separación. Mientras, no. ¿Sí? Bien. Ok, hermano. Entonces aquí, si existía la esperanza de que el cónyuge no cristiano llegara a creer, debería de hacerse todo lo posible, todo el esfuerzo, toda la oración para permanecer en el matrimonio, aunque esto no es garantía, eso también hay que comentarlo, de que el hombre se va a convertir. Yo he visto muchos testimonios que al final del camino sí se convierte el hombre o la mujer que no eran creyentes, pero también he visto muchos que mueren en su religión y mueren en su necedad de no querer recibir a Cristo. Pero la mujer y el hombre dieron testimonio y pues ya fue decisión de la persona, creer o no creer. Punto número 5 de mi mensaje: cambiar o permanecer. Ya deja el apóstol Pablo un poquito este aspecto del matrimonio y entra a otro asunto un poquito más general. Vámonos al verso 17. La palabra de Dios dice así: pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, Verso 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para Dios. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo, hermano? Bueno, cuando habla del circunciso y del incircunciso, habla del judaísmo. El judaísmo era una de las religiones más fuertes en ese tiempo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, en Medio Oriente, donde está ubicado Corinto. Y entonces, bueno, pues algunos estaban circuncidados, ¿verdad? Es decir, ya habían quitado el prepucio de su pene por cuestión del judaísmo. Y cuando conocían a Cristo, como que querían revertir eso. Y el apóstol Pablo le dice, no, ya, eso es algo externo. La circuncisión no es nada. El Señor lo que hace es circuncidar tu corazón. Y algunos otros que conocían a Cristo sin ser circuncidados, influenciados por el judaísmo que se había infiltrado ya en el cristianismo, del cual vamos a hablar más adelante, de manera más enfática,
También querían circuncidarse. ¿Por qué? Porque los creyentes judíos les decían, no, además de creer en Cristo y de aceptar su sacrificio, tienes que seguir las ordenanzas de la ley. Y el apóstol Pablo aquí les dice, así como fuiste llamados, así permanece, ya sea que estés circuncidado o no estés circuncidado. Y luego habla acerca de los que estaban en esclavitud y los que estaban en libertad. En ese entonces era válida la esclavitud y algunos tenían esclavos, literalmente, ¿verdad? Y entonces cuando conocían a Cristo se les hablaba de libertad y el apóstol Pablo le dice, bueno, puedes seguir siendo un esclavo fiel, seguir siendo un esclavo que ame y que sirva al Señor. Si puedes liberarte, libértate. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a esclavitud, sino nos llamó a vivir en libertad. Pero si no puedes ser libre, tú eres libre ya en Cristo. Y esto yo lo traslado un poquito, por ejemplo, a la gente que conoce hoy del evangelio en las cárceles. Hay gente que está en la cárcel, ¿verdad? Y que le predican el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y que aceptan a Cristo en su corazón, pero no pueden salir automáticamente de la cárcel. Tienen que pasar todo un proceso legal. Algunos empiezan a pedir oración, Señor, que me saque el Señor de la cárcel. Fíjese, algunos otros aceptan a Cristo para observar buen comportamiento y los liberen, pero cuando los liberan ni siquiera aceptaron a Cristo y nada más lo hacían para que los liberaran. No, aquí el apóstol Pablo dice, estabas en la cárcel, eres esclavo, pues sigue siendo esclavo, pero sigue siendo de Cristo, ¿sí? Y hay mucha gente dentro de las cárceles, hay iglesias, hay pastores, hay toda una serie de estructura cristiana dentro de las cárceles y están sirviendo a Dios desde los reclusorios. Ahí están compartiéndole a los nuevos reclusos que llegan el evangelio de Cristo para que vivan en libertad. Ahora, aquí dice algo bien interesante el apóstol Pablo, no te hagas esclavo de los hombres. Esto quiere decir, no te hagas esclavo de las religiones, no te hagas esclavo de las estructuras, sé esclavo de Jesucristo, ¿sí? Porque si eras libre, cuando vienes a Cristo, ahora eres esclavo de Cristo, lo está diciendo Pablo, ¿no? Entonces a eso se refiere, cambiar o permanecer. No, usted debe de permanecer así como Dios lo llamó, así siga sirviendo al Señor. Amén. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante que también tiene que ver este aspecto con si permaneces soltero o te casas. Pero bueno, ese es otro aspecto muy importante. Entonces aquí, que cada uno viva como el Señor le asignó, significa vivir en el llamado de Dios, vivir en la clase de Dios. Pablo repite sus enseñanzas sobre aceptar la provisión divina en cuanto a nuestras circunstancias. Estás viviendo en circunstancias adversas, en un momento muy difícil, ahí te tocó recibir a Cristo, sigue en ese momento difícil, sigue enfrentándolo, pero ahora estás con Cristo. No el hecho de que recibas a Cristo, todo va a cambiar. Le decía yo el ejemplo de las personas que están presas. Yo conozco testimonios de varias personas que recibieron a Cristo genuinamente y después de recibir a Cristo, Cristo por gracia y por manifestación, a los meses, a los días les da su libertad. Había un testimonio de un hermano que dice que le dijeron, oye, pues mira que examinaron tu expediente y que pues no encontraron las pruebas que imputaban tu culpabilidad y como no están esas pruebas, tú eres totalmente libre. Y el hermano decía, yo era culpable de lo que me imputaban y yo por eso estaba pasando mi condena y cuando había yo recibido a Cristo, yo le dije al Señor, Señor, gracias porque me has dado libertad en medio de esta prisión, pero yo nunca me esperé la libertad física, decía este hombre. Pero Dios se la dio. ¿Por qué? Porque Él quiso, porque Él tenía un propósito para él afuera y porque verdaderamente había sido restaurado. Lo que a veces no pasa con otros, que otros nada más se hacen los santitos. Me lo decía un siervo que iba a las cárceles. No, dice, los ves aquí adentro y son unos ángeles. Dice, y que ya están en la iglesia, que ya están apoyando al pastor. Y como esas cosas les cuentan para buena conducta, les reducen sus condenas y salen, pero realmente eran unos hipócritas, no habían nacido de nuevo, eran unos falsos creyentes, porque cuando salen se olvidan totalmente de Dios y vuelven a las andadas. Entonces, hermano, pues el que era esclavo, le decía el apóstol Pablo, pues quédate como esclavo, ¿verdad? ¿Sí? Si ya en tu religión ya habías hecho cierto rito y ese rito ya no se puede revertir, pues simple y sencillamente tú exalta a Cristo, ¿no? Como el rito de la circuncisión. ¿Sí? Muy bien. Número 6. Vuelve de nuevo el apóstol Pablo a hablar del matrimonio, pero ahora antes del matrimonio, ¿verdad? Casarse ahora o esperar. Esa es la
el punto que yo le puse al punto número 6. Primera de Corintios 7:25 dice así: en cuanto a las vírgenes, está hablando de los solteros, de las solteras, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Ojo, él dice lo que él cree. Y esto es algo muy honesto, esto es algo que Pablo lo está diciendo de su corazón. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, es decir, soltero. ¿Estás ligado a una mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Pero eso es lo que él opina. Mas también si te casas, no pecas, no hay problema. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. O sea, el Pablo dice, aguas, porque yo conozco que los que están afuera del matrimonio quieren estar adentro. Y los que están adentro quieren estar afuera. Entonces, bueno, verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja, sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ¿verdad? Verso 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Y es decir, si ya se está quedando, se le está yendo el tren, pues que se case. Verso 37, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, según Pablo, hace mejor. Yo vuelvo a contextualizarlo. En cuanto a las vírgenes, dice Pablo, yo no tengo mandamiento de Dios, yo no estoy diciendo que esto venga de Dios, yo les doy mi parecer, y el parecer de Pablo es el que yo les comentaba. Pablo tenía el don de abstinencia y por lo tanto enfocaba todas sus fuerzas, toda su pasión, todo su tiempo en agradar y en servir a Dios. De tal manera que él fue uno de los discípulos, o el discípulo que sirvió más que todos los demás. Porque todos los demás tenían su esposa y tenían su esposo, que le decían, a ver, ¿a qué horas vas a llegar? Te estoy esperando. No, cierto, cosas así. Pero bueno, en fin, aquí nos estamos viendo nosotros claramente, ¿verdad? Que el apóstol Pablo recomienda que los jóvenes, pues, si pudieran mantenerse así y servir a Dios, pues mejor. ¿Por qué? Porque él quería que hubiera muchos Pablos sirviendo a Dios, ¿verdad? Y yo le digo, yo conozco muy pocos, ¿no? A la hermana Esparza, ¿verdad? A la esta hermana que se fue a la China, ¿verdad? Ella igual sirvió al Señor toda su vida. Y ha habido así varios misioneros que han servido a Dios, pero porque tienen ese don de abstinencia. Pero si no lo tuviesen, pues dice, al casarse no pecan. Pero sí es cierto eso, hermano. Mientras una persona, hombre o mujer, es soltero, tiene tiempo. No nada más para dedicarse a Dios, sino también para hacer varias cosas. Por ejemplo, nosotros vemos, tiene tiempo para hacer una carrera, tiene tiempo para encontrar un buen trabajo, tiene tiempo para apoyar a sus padres, tiene tiempo para servir a Dios, ¿verdad? Yo conozco, y en la iglesia, por la iglesia, pasaron muchas jovencitas y jóvenes, ¿verdad? Que mientras eran solteros, hermanos, servían a Dios.
que servían en la alabanza, que servían en los panderos, que servían en la enseñanza, que servían en muchas cosas. Pero cuando se casan, las cosas cambian total y absolutamente. Algunas servían en el evangelismo, pues ya no evangelizan ni a su marido. No es cierto, hermano. Pero esto es natural, esto es normal. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres se tratan de agradar a unos a otros. Pero, ojo, por eso es tan importante que nosotros dentro del cristianismo, tanto la mujer como el hombre, sean cristianos. Y número 2, preferentemente tengan el mismo llamado. ¿Sí? Imagínate que una jovencita se quiere casar y siempre ha tenido el deseo en su corazón de ser misionera. Pero le gana el corazón y se casa con un jovencito que también es cristiano, pero él no quiere ser misionero, él quiere ser pastor. Entonces él quiere estar en la ciudad pastoreando y ella quiere estar en las misiones compartiendo el evangelio. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí va a haber un conflicto. ¿Sí me explico? Entonces por eso es muy importante, ¿verdad? Que haya afinidad en lo espiritual, pero también afinidad en lo ministerial. También que haya afinidad, hermano, en otras cosas, en los propios estudios, en el propio nivel de educación, que tengan el mismo nivel de educación, porque si no también van a tener problemas, porque van a tener diferentes visiones de la vida. Y así muchas cosas, hermano. Entonces, pues aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? Casarse ahora o esperar, ¿verdad? Él dice, espérate tantito, sirve a Dios, sirve a tu familia, apoya a tus padres y ya después cásate. Pero bueno, pues el deber de todo cristiano no casado es tratar de agradar a Dios. Tratar de servir a Dios. Déjeme decirle que en nuestros tiempos de juventud, ¿verdad? Y estoy hablando por toda nuestra generación, fuimos una generación de iglesia. Fuimos una generación que en las vacaciones estábamos en la iglesia pintando, arreglando, en los servicios ahí siempre estábamos. En nuestra época, ¿verdad? El pastor no nos preguntaba. Yo me acuerdo que a mí me decía el pastor, hermano, te espero el miércoles, ya estás de vacaciones, ¿va? Sí, hermano, te espero el miércoles porque vamos a pintar, te espero tal día porque no era oye, ¿podrás? No, era, nos vemos porque vamos a servir a Dios y luego vamos a salir, luego vamos a hacer, luego vamos a hacer acá. Hermano, eso es algo muy hermoso, pero ya conforme va pasando el tiempo y uno tiene ciertos compromisos, pues ya esas cosas se van acabando, ¿verdad? Entonces, mientras se pueda servir a Dios, sírvalo con todo su corazón. Porque también es deber del hombre casado y de la mujer casada ver la manera de agradar a su esposo y a su esposa. La misma Biblia, el apóstol Pablo dice, más adelante lo vamos a ver en Timoteo, dice que el hombre debe de proveer a su hogar. Debe de ocuparse de las necesidades. Si no, está negando su fe. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que proveer. ¿Sí? Y también habla acerca de ministrar a nuestras esposas, de ministrar a nuestros hijos, de aplicar tiempo para ellos. Entonces, hermano, por eso es que el apóstol Pablo dice, sí se van a casar, pero pues espérense tantito, ¿no? Esperen, sirvan a Dios. Inclusive ya ve que pone el pasaje, ¿no? Dice que si la doncella ya está pasadita de años, pues entonces pues póngase a orar, póngase a ayunar, ¿verdad? Y dígale, mándalo, Señor, con tu gran poder. Mándala, Señor. Si usted ya tiene un hijo ahí, todo cuarentón y no sale ni en rifa, pues póngase a orar y ya dígale, no, Señor, y sobre todo cuando usted está consciente de que no tiene el don de abstinencia, antes de que ande ahí quemándose. Por eso es que Pablo dice, es mejor casarse que quemarse, antes de andar de ahí fornicando, ¿verdad? Que se case bien como debe de ser, pero preferentemente, ¿verdad? Servir a Dios, ¿sí? Ahora déjame decirte para cerrar este tiempo, la decisión de no casarte o de casarte está regido por ciertos factores. Primero, si has resuelto en tu corazón casarte. Número 2, si no estás bajo presión o una necesidad, ¿sí? Presumiblemente impuesta por los familiares o por los parientes. Yo sé de personas que se casaron que porque ya se les iba el tren, que ya se sentían muy grandes y decepción. Decidieron así a la ligera, se casaron por esa presión. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo te vas a casar? En las reuniones familiares, ¿verdad? Los tíos, ¿y cuándo te vas a casar? Y siempre esas preguntas, ¿verdad? No se tiene que hacer por eso. Otro factor, si se tiene control de sí mismo y de sus deseos sexuales.
Si hay algún joven, alguna señorita que piensa servir a Dios, tiene que estar completamente seguro que tiene el don de abstinencia, que no tiene ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque después lo va a complicar como ya lo habíamos platicado. Número 4, si ha determinado en su corazón no casarse, entonces esta persona también está haciendo lo correcto. Te cases o no te cases, es lo correcto, ¿sí? Si no te casas, pues obviamente se espera de que la persona pues sirva a Dios con todo su corazón, como les digo, tremendos hombres y mujeres que han servido a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el hombre que no se casa ha hecho lo mejor. El hombre que se casa ha hecho lo mejor, ¿sí? Pablo está diciendo, lo digo yo desde mi perspectiva, no lo dice la Biblia. Él hablaba de acuerdo a su vivencia y efectivamente, hermano, Pablo fue un tremendísimo siervo de Dios, sirvió a Dios, llevó el evangelio a todo el mundo conocido en su época, fue tremendo, nos dejó todas estas cartas. ¿Por qué? Porque se dedicó absoluta, total y completamente a Dios. Y por último, punto número 7, ya vimos en el matrimonio, antes del matrimonio, y ahora vamos en después del matrimonio. Punto número 7, viudez o segunda vuelta. Esa es la pregunta. Y vámonos a los últimos 2 versos de 1 de Corintios 7, donde en el verso 39 nos dice la palabra de Dios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. También aplica para el hombre, ¿eh? Todo esto aplica para el hombre y para la mujer. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Y eso subráyelo, hermanito o hermanita, viuda o viudo, subráyelo, con tal de que sea en el Señor, dice Pablo. Pero a mi juicio, más dichosa será, de nuevo, si se quedare así. Pablo siempre anteponiendo su juicio, dice a mi juicio, yo pienso. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Sí? Bien, aquí pues la pregunta es la segunda vuelta, ¿no? ¿Tiene derecho un hombre y una mujer, ya que ha muerto su cónyuge, de volverse a casar? Todo el derecho. La misma ley también lo especificaba. Inclusive en la ley, hermano, en el antiguo pacto, te digo que eran otras circunstancias, cuando una viuda, su marido enviudaba, ella pasaba a ser mujer del siguiente hermano de su marido, y así sucesivamente, ¿no? Eran situaciones de las cuales el Señor Jesucristo ya nos liberó de la ley. Amén. Ahora no, ahora dice cada hombre debe tener su propia mujer y su mujer su propio hombre, ¿sí? Entonces Pablo vuelve a decir aquí, ¿verdad? Pues yo te sugiero que te quedes así, viudo y viuda, y que sirvas al Señor durante los años que restan de tu vida. Amén. Pero ojo, hermano, para no caer en tentación, y supuestamente pues es un hombre y una mujer que tuvieron una vida plena sexual con su esposo y con su esposa, y tiene necesidad, y además tiene necesidad más que en el aspecto sexual de compañía, de alguien que lo acompañe, pues adelante, hermano. Pero como dice así, con tal de que sean el Señor. ¿Qué quiere decir? Que el hombre o la mujer con la que se van a casar, que sean de Dios. Conocemos, hermano, a muchos hermanos, muchos pastores han sido criticados. El pastor Victor Richards murió a los 6 meses, creo, se volvió a casar y era muy criticado, que todavía ni se enfriaba la mujer y que ya tenía otra cobija y cosas así que decían, que para mí, sinceramente, pues no tienen validez. El pastor era un hombre de Dios. Murió su mujer, mientras la haya respetado, mientras la haya honrado en vida, no hay ningún problema en que se vuelva a casar. Hay otro hermano, un tremendo siervo de Dios, es un maestro de la palabra, muy experto en consejería, igual acaba de morir su esposa. No acaba de morir, ya de tener como 1 año, ¿no? Y ya él, yo lo tengo como contacto, como amigo, y pues ya está presentando a la persona con la que dice que va a unir nuevamente su vida, una hermana, y que se van a casar y están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Ya le entregó su anillo y ya es la segunda vuelta. ¿Sí? Hay otros pastores aquí en la ciudad también que conozco que enviudaron, ¿verdad? Y ya se volvieron a casar. Hermano, eso no es malo. Siempre y cuando sea con tal de que sea en donde dice aquí Pablo, en el Señor. Que sea un hombre y una mujer de Dios y que Dios los use para servirle, ¿no? Ahora, en la ley romana requería que la viuda
de hasta 60 años se casara dentro de los 18 meses posteriores a la muerte de su esposo. Era una ley en Roma, ¿no? O sea, decía, ¿sabes qué? Si te vas a casar, tienes 1 año y medio después de la muerte de tu esposo para casarte. Si se pasa ese tiempo, no, aquí no hay ninguna prisa, la Biblia no marca ninguna situación. Y bueno, como coloquialmente lo decimos, ¿verdad? Si usted se encuentra otra cobija y usted ya no tiene cobija porque ya murió, pues cobíjese. Si es de Dios, órelo, pídale a Dios sabiduría. Concluyo mi mensaje con estos aspectos. Mejor casarse que quemarse, dice Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Y son 7 cuestiones que nos hicimos: abstenerse o concederse. Concederse por un tiempo por cuestiones espirituales, pero preferentemente no abstenerse. Volver a estar juntos en las relaciones sexuales dentro del matrimonio. No demos lugar a que el enemigo se infiltre por ese sentido. 2, el celibato o el matrimonio. Ya vimos, el celibato es muy raro y siempre y cuando se tenga el don de abstinencia. Ya vimos en la Iglesia Católica que el celibato les ha generado todas esas situaciones de inmoralidad que no es necesario que hubiese. Y el matrimonio, pues obviamente es mejor el matrimonio. Casarse o quemarse, pues es mejor casarse que andarse quemando. Divorciarse o seguir casado, preferentemente seguir casado siempre y cuando no esté en riesgo su vida, siempre y cuando tampoco no cometan adulterio. Por ejemplo, el marido creyente y la esposa no creyente, comete adulterio. El no creyente, pues obviamente está en disposición de separarse, ¿verdad? Cambiar o permanecer. Pablo dice, así recibiste al Señor, circuncidado, no incircuncidado, esclavo, no esclavo, permanece, tú eres de Dios ahora. Casarse ahora o esperar, jóvenes, señoritas, pues ya hablamos, ¿verdad? Ya dijimos que pues procura, mientras estás soltera, servir a Dios, servir a tus padres, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo mucho ese aspecto, ¿no? En la mayoría de los hogares, los padres se sacrifican mucho por los hijos. Y los hijos, en agradecimiento al tener sus carreras, deberían de contribuir al hogar, deberían de dejar algo en agradecimiento, porque una vez que se casen, obviamente ya casados, pues ya no es tan fácil, ¿verdad?, poder aportar con los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, tienen obligaciones en su propio hogar, y en segundo, tienen que tener también el consenso con su cónyuge, ¿no? Entonces, lo que puedan hacer mientras estén solteros en servir a Dios y servir a su familia, adelante. Y cuando se tengan que casar, cásense. Y si no se quieren casar, no se casen. Pero que no esto sea ninguna presión ni de nada. Y número 7, viudez o segunda vuelta. Bueno, pues Pablo vuelve a decir, si quieres quedarte viudo para servir a Dios, adelante. Y si quieres tener una compañera, un compañero de vida para tus últimos años de vida, adelante. Muchos dicen, es que mis hijos, sí, pues tus hijos se van a ir. Ellos van a hacer su hogar, van a tener su vida, van a tener su matrimonio. Y los hijos no deben de ser egoístas para no dejar que sus padres rehagan su vida. Porque al final los padres se van a quedar solos. Dios le bendiga.